Cuando te marchaste sin explicación, lo primero que sintió fue confusión, porque los humanos buscamos significado cuando algo emocional termina de repente. Esperaba un cierre, razones o al menos una conversación que la ayudara a organizar la experiencia lógicamente. En cambio, la ausencia de respuestas creó un bucle mental que repetía los recuerdos una y otra vez, intentando encontrar pistas que podría haber pasado por alto. La incertidumbre es psicológicamente más pesada que el rechazo, porque el rechazo proporciona una narrativa clara, mientras que el silencio abre infinitas posibilidades. Sus pensamientos oscilaban entre la autoculpa, la curiosidad y la incredulidad, creando una inestabilidad emocional que no anticipó. La falta de explicación se volvió más fuerte que cualquier argumento. Al principio, probablemente se convenció de que debía haber una razón temporal, tal vez estrés, distracción o circunstancias que aún no habías compartido. La esperanza a menudo protege la mente del dolor inmediato, retrasando la comprensión de que algo significativo ha cambiado. Quizás revisaba su teléfono con frecuencia, esperando un mensaje que lo aclarara todo y restableciera el equilibrio emocional. Cuando ese mensaje nunca llegó, la anticipación se transformó lentamente en ansiedad. El cerebro sufre cuando las expectativas no se cumplen, especialmente en situaciones emocionalmente intensas. Esa tensión mantuvo sus pensamientos centrados en ti más tiempo que si simplemente le hubieras explicado tu partida. El silencio prolongó el impacto emocional en el tiempo. Sin explicación alguna, comenzó a analizar conversaciones pasadas en detalle, repasando momentos que antes parecían inofensivos, buscando significados ocultos o señales de advertencia. Cada palabra, gesto o reacción de repente parecía sospechosa al examinarla retrospectivamente. Se preguntaba si había dicho algo incorrecto, si había insistido demasiado o si había malinterpretado por completo tus sentimientos. La duda suele llenar el vacío que dejan las preguntas sin respuesta. Ese autoanálisis le generó agotamiento emocional porque no había una confirmación que detuviera la espiral mental. La mente prefiere la verdad dolorosa a la incertidumbre infinita, pero ella no tenía ninguna de las dos. La confusión alimentó la obsesión. Tu ausencia también perturbó su sensación de control, porque comprender las situaciones ayuda a las personas a recuperar la estabilidad emocional. Cuando los eventos suceden sin explicación, el control desaparece, dejando expuesta la vulnerabilidad. Puede que se sintiera impotente, incapaz de corregir errores que ni siquiera sabía que existían. Esa falta de control intensificó las reacciones emocionales más que la pérdida en sí. Los humanos lidiamos mejor con los finales que comprendemos que con los que nos parecen fortuitos. La aleatoriedad también genera inseguridad sobre las relaciones futuras. El silencio magnificó esa inseguridad. Otro efecto poderoso fue la curiosidad, porque las preguntas sin respuesta atraen la atención de forma natural. El cerebro trata la información incompleta como una historia inconclusa que exige resolución. Quizás se haya preguntado si perdiste sentimientos repentinamente, si alguien más entró en tu vida o si las circunstancias forzaron tu decisión. Cada posible explicación tenía un peso emocional diferente, pero ninguna le proporcionó un cierre. La curiosidad puede mantener vivo el apego emocional incluso después de la separación. Tu silencio, sin querer, prolongó su conexión contigo. El misterio reemplazó a la certeza. El ego también influyó porque quedarse sin explicaciones puede sentirse como un rechazo personal sin contexto. Quizás cuestionó su valor, preguntándose por qué no se la consideraba digna de honestidad. Ese pensamiento puede desencadenar un dolor emocional más profundo que la propia ruptura. Los humanos a menudo asocian las salidas inexplicables con la incompetencia, incluso cuando la razón no tiene nada que ver con ellos. Esa percepción puede afectar temporalmente la autoestima. El silencio se interpretó como un juicio. La interpretación intensificó el impacto emocional,
Probablemente también hubo momentos de ira, porque la falta de explicación puede resultar irrespetuosa. Quizás creyó que merecía claridad después de una inversión emocional, independientemente del resultado. La ira suele surgir cuando se violan las expectativas de justicia. Esa frustración podría haberse alternado con tristeza, creando una turbulencia emocional que le costó gestionar. Las emociones mixtas son más difíciles de procesar que las emociones individuales. El silencio produjo esa mezcla. La complejidad aumentó la intensidad. En ciertos momentos, probablemente imaginó escenarios en los que regresarías con una explicación, una disculpa o una confesión que resolvería todo al instante. Imaginar un cierre puede resultar reconfortante temporalmente, aunque poco realista. La esperanza suele perdurar cuando los finales son inciertos. Esa esperanza pudo haber retrasado la aceptación porque parte de ella creía que las respuestas aún podrían llegar. La espera prolonga el apego emocional. Tu silencio mantuvo viva la posibilidad sin querer. La posibilidad alimenta el anhelo. Sin explicación, los recuerdos de momentos positivos probablemente cobraron mayor relevancia, porque la mente intenta conciliar la contradicción entre el afecto pasado y la ausencia presente. Quizás recordó risas, intimidad, planes compartidos, preguntándose cómo esas experiencias pudieron terminar abruptamente. Ese contraste intensificó la confusión emocional. Los humanos luchamos cuando el comportamiento cambia sin una causa visible. La constancia genera confianza, mientras que la ausencia repentina rompe la comprensión. El recuerdo amplificó el misterio. El misterio mantuvo la concentración emocional. Tu partida inexplicable también le impidió dirigir las emociones hacia una conclusión clara, lo que ralentizó la sanación. El cierre a menudo ayuda a las personas a procesar el duelo y a avanzar gradualmente. Sin ella, los sentimientos permanecen suspendidos entre la esperanza y la pérdida. La suspensión emocional puede sentirse como un estancamiento en el tiempo. El progreso se dificulta cuando la historia parece inconclusa. El silencio retrasó la resolución. Retrasar el impacto prolongado. Probablemente hubo momentos en los que se culpó por completo, asumiendo que de alguna manera causó tu partida. La autoculpa da una sensación de control, porque si ella lo causó, teóricamente podría solucionarlo. Sin embargo, sin información, esa suposición permaneció incierta, creando más confusión. Internalizar la responsabilidad puede dañar la confianza temporalmente. La duda reemplazó la seguridad en uno mismo. El silencio creó conflicto interno. El conflicto agotó la energía emocional. En otras ocasiones, puede que te haya culpado por completo, interpretando tu silencio como inmadurez emocional o evasión. Esa perspectiva puede generar una ira lo suficientemente fuerte como para impulsar la aceptación. Sin embargo, la ira por sí sola rara vez resuelve por completo las preguntas sin respuesta. A menudo, los sentimientos encontrados permanecieron bajo la superficie. Las contradicciones emocionales complican la sanación. El silencio produjo contradicciones. La complejidad persistió. Si revisó tus redes sociales o escuchó sobre tu vida después, cada pequeño detalle podría haberle parecido significativo porque estaba buscando pistas para comprender tu decisión. Observarte funcionando con normalidad podría haber aumentado la confusión sobre el motivo del final. Los humanos buscamos patrones para explicar los cambios de comportamiento. La falta de explicaciones aumenta la atención a las señales externas. La curiosidad la mantuvo conectada mentalmente. El silencio mantuvo su presencia psicológica. Tu partida sin explicación también pudo haber afectado su confianza en las relaciones futuras, ya que la incertidumbre genera cautela. Podría haberse vuelto más cautelosa, temiendo de nuevo los finales repentinos. La protección emocional se desarrolla cuando las experiencias pasadas se sienten impredecibles. Esa cautela puede influir inconscientemente en las nuevas conexiones. El silencio moldeó las percepciones futuras. El impacto se extendió más allá de la relación.
Curiosamente, el misterio que dejaste atrás puede haber aumentado su percepción de tu fortaleza emocional, aunque fuera involuntariamente. Una partida tranquila y sin drama puede parecer controlada, lo que a veces genera intriga. Los humanos a menudo atribuyen un significado más profundo a los comportamientos inexplicables. Esa percepción podría mantenerte presente en sus pensamientos por más tiempo. El silencio creó peso psicológico. El peso mantuvo la memoria. Quizás hubo momentos en los que quiso buscar respuestas, pero dudó por orgullo o miedo al rechazo. Esa vacilación crea una tensión interna entre la curiosidad y la autoprotección. Los mensajes no enviados suelen contener energía emocional. Preguntarse qué dirías puede ser más intenso que escuchar las palabras reales. El silencio amplificó la vacilación. La vacilación prolongó el apego. Con el tiempo, la aceptación pudo haber comenzado lentamente, pero sin explicación, algunas preguntas probablemente quedaron sin resolver. Los humanos pueden avanzar sin respuestas, pero la curiosidad a veces persiste tras el cierre. Las cicatrices emocionales a menudo se conectan con la incertidumbre más que con el dolor mismo. Lo desconocido tiende a dejar impresiones más profundas. El silencio moldeó la memoria de forma permanente. La memoria influye en la percepción. Con el tiempo, pudo haber creado su propia narrativa para dar sentido a la situación, porque el cerebro busca completarla, incluso cuando falta información. Esa narrativa puede no reflejar la realidad, pero proporciona estructura emocional. Las interpretaciones personales se convierten en verdad cuando los hechos no están disponibles. El silencio permite que la imaginación defina los acontecimientos. La imaginación influye en los sentimientos. Los sentimientos moldean la memoria. Tu inexplicable partida la volvió loca. No solo porque te fuiste, sino porque le quitaste claridad, control y comprensión simultáneamente. Los humanos podemos procesar la pérdida con mayor facilidad que la confusión, pero dejaste ambos entrelazados. Las preguntas sin respuesta resonaron con más fuerza que las palabras. El silencio se convirtió en el rasgo distintivo del final. Esa ausencia de explicación creó una turbulencia emocional. A veces, lo que no se dice deja el impacto más profundo. Lo que más la afectó no fue solo perderte, sino perder la oportunidad de entender por qué te perdió. La comprensión proporciona un cierre, mientras que el misterio crea una tensión emocional persistente. Tu silencio convirtió una ruptura en una historia inconclusa que su mente luchaba por cerrar. Esa historia inconclusa te mantuvo presente en sus pensamientos más tiempo del que podrías haber esperado. El cerebro humano se resiste a los finales incompletos. El silencio creó uno. Cuando te fuiste sin explicación, lo que más la inquietó fue la repentina ruptura de la continuidad emocional, porque en un momento había conexión y al siguiente ausencia sin transición. Los humanos nos basamos en patrones para sentirnos seguros, y cuando un patrón desaparece abruptamente, el cerebro lucha por reorganizar la realidad. Quizás sintió que el suelo se movía bajo sus pies sin previo aviso, obligándola a cuestionar todo lo que creía comprender. Esa desorientación le generó una ansiedad más fuerte que la tristeza por sí sola. La estabilidad emocional depende de la previsibilidad, y tu silencio la eliminó al instante. La conmoción duró más que la propia separación. Al principio, probablemente intentó racionalizar tu comportamiento, asumiendo que debía haber una explicación lógica que simplemente aún no había descubierto. Las personas suelen buscar razones ocultas cuando falta claridad, porque la aleatoriedad resulta intolerable. Quizás se preguntó si estabas abrumado, herido o lidiando con algo personal que no podías compartir. La racionalización protege temporalmente la mente de la sobrecarga emocional. Sin embargo, cuando pasó el tiempo sin respuestas, las explicaciones racionales comenzaron a derrumbarse ante la incertidumbre. Ese colapso intensificó la confusión. El silencio desmanteló gradualmente sus suposiciones.
Tu desaparición sin palabras probablemente creó una sensación de asuntos emocionales inconclusos, porque las conversaciones que nunca ocurrieron permanecen psicológicamente abiertas. La mente revisita interacciones incompletas repetidamente, intentando cerrar el tema internamente. Es posible que haya imaginado conversaciones en las que le explicaste todo, disculpándote o revelando verdades que finalmente darían sentido a la situación. El cierre imaginado puede sentirse emocionalmente real, incluso sin confirmación externa. Esa repetición mental te mantuvo presente en sus pensamientos por más tiempo. El silencio mantuvo el apego psicológico. Los finales inconclusos rara vez se desvanecen rápidamente. Otra capa de angustia provenía de preguntarse si la relación significaba menos para ti que para ella, porque la falta de explicación puede sentirse como un rechazo emocional. Es posible que se haya preguntado si sus sentimientos eran unilaterales o completamente malinterpretados. Esa incertidumbre puede afectar la autoestima temporalmente, especialmente si se involucró profundamente. Los humanos a menudo interpretamos el silencio como indiferencia, incluso cuando la realidad es más compleja. La indiferencia percibida puede doler más que el rechazo justificado. El silencio creó un desequilibrio percibido. El desequilibrio desencadenó inseguridad. Tu ausencia sin un cierre también interrumpió su capacidad para afrontar el duelo adecuadamente, ya que el duelo a menudo requiere comprender qué se perdió y por qué. Sin contexto, las emociones permanecen entrelazadas entre la esperanza, la negación, la ira y la tristeza simultáneamente. Los estados emocionales mixtos son más difíciles de procesar que los claros. Es posible que se haya sentido atrapada entre la espera y el desapego, incapaz de comprometerse plenamente con ninguna de las dos direcciones. Esa suspensión emocional prolonga significativamente la sanación. El silencio retrasó el movimiento emocional. El retraso intensificó el impacto. Probablemente hubo momentos en que la curiosidad se convirtió en obsesión, porque las preguntas sin respuesta atraen naturalmente la atención repetidamente. El cerebro trata la información faltante como un rompecabezas que necesita ser resuelto. Es posible que haya buscado pistas en interacciones pasadas, actividad en redes sociales o conexiones mutuas, con la esperanza de descubrir un significado oculto. La curiosidad mantiene viva la energía emocional incluso cuando la lógica dice que hay que seguir adelante. Tu silencio, sin querer, alimentó esa curiosidad. El misterio prolongó la concentración mantuvo el apego. Tu partida inexplicable también puede haber creado sentimientos de rechazo que se sintieron más personales de lo previsto, porque los humanos personalizamos automáticamente los eventos inexplicables. Quizás asumió que no era lo suficientemente importante como para merecer honestidad, lo cual puede doler profundamente. Esa interpretación afecta temporalmente la confianza emocional. Sentirse rechazada sin explicación puede generar frustración mezclada con tristeza. Las emociones encontradas complican la recuperación. El silencio desencadenó una interpretación personal. La interpretación moldeó el dolor. Es probable que la ira apareciera en ciertos momentos, especialmente al considerar la justicia de la situación. Quizás creyó que merecía claridad después de una inversión emocional, independientemente del resultado. La ira a veces proporciona un empoderamiento temporal, ayudando a las personas a recuperar el control emocional. Sin embargo, la ira sin respuestas a menudo se desvanece en confusión más adelante. Los ciclos emocionales se repiten cuando falta el cierre. El silencio sostuvo esos ciclos. La repetición prolongó la implicación emocional. En ocasiones, probablemente se preguntó si buscar respuestas por sí misma podría proporcionarla, pero el orgullo o el miedo a un mayor rechazo pueden haberla detenido. Esa vacilación crea un conflicto interno entre la curiosidad y la autoprotección. La curiosidad insatisfecha a menudo se siente más pesada que la decepción confirmada. La posibilidad de saber versus no saber
se vuelve emocionalmente cargada. El silencio aumentó la vacilación. La vacilación mantuvo la incertidumbre. Tu tranquila desaparición también pudo haber creado un aura de misterio a tu alrededor, ya que el comportamiento inexplicable a menudo parece intencional y controlado. Los humanos a veces interpretamos el silencio como fuerza o desapego, incluso cuando simplemente refleja evasión. Esa percepción puede hacer que alguien parezca emocionalmente más distante e intrigante a la vez. El misterio aumenta la presencia mental porque invita a la especulación. La especulación mantiene activa la atención. El silencio generó intriga. La intriga prolongó la memoria. Ella podría haber comparado tu partida con experiencias anteriores, especialmente si las relaciones anteriores terminaron con explicaciones o conversaciones. La diferencia en el cierre podría hacer que tu ausencia se sintiera más intensa en comparación. Los humanos procesamos los eventos en relación con las experiencias pasadas. Esa comparación puede amplificar significativamente la reacción emocional. El silencio se sintió único en comparación con los finales familiares. Las experiencias desconocidas resaltan con más fuerza. La distinción intensificó el impacto. Otro efecto se relaciona con la confianza, ya que los finales inexplicables pueden generar cautela sobre futuras conexiones. Ella podría haberse preguntado si las salidas repentinas siempre son posibles, incluso cuando las cosas parecen estables. La imprevisibilidad emocional puede llevar a un comportamiento cauteloso más adelante. Protegerse se convierte en una prioridad subconsciente. El silencio influyó en las expectativas futuras. Las expectativas moldean el comportamiento relacional. Probablemente hubo momentos en que la nostalgia intensificó la confusión, porque los recuerdos positivos no se alineaban con tu repentina ausencia. Quizás ella recordó afecto, risas o planes que alguna vez sintieron genuinos, cuestionando cómo esas experiencias encajaban con tu desaparición. Las contradicciones crean disonancia cognitiva que el cerebro intenta resolver continuamente. Sin respuestas, la resolución permanece incompleta. El silencio mantuvo la contradicción. La contradicción prolongó el procesamiento emocional. Si ella notó que continuabas con tu vida con normalidad después, esa observación podría haber aumentado aún más la confusión. Verte impasible externamente puede generar dudas sobre si tus sentimientos alguna vez fueron reales. Los humanos a menudo juzgamos las emociones basándonos en el comportamiento visible. La falta de lucha visible puede sentirse como un desequilibrio emocional. El silencio reforzó la indiferencia percibida. La percepción influyó en los sentimientos. Su salida inexplicable también pudo haber impedido la formación de recuerdos negativos, ya que no hubo un conflicto final que justificara el desapego. Sin argumentos ni palabras duras, su mente podría haber preservado los aspectos positivos con mayor fuerza. Los recuerdos positivos combinados con misterio pueden crear un apego persistente. El cierre a menudo requiere un refuerzo negativo para seguir adelante por completo. El silencio eliminó ese refuerzo. La ausencia preservó la idealización. Con el tiempo, pudo haber intentado crear su propia explicación para recuperar el control emocional, porque la mente busca completar la narrativa. Las narrativas personales pueden o no coincidir con la realidad, pero proporcionan una estructura para la sanación. Construir significado internamente ayuda a restaurar la estabilidad. El silencio la obligó a inventar un cierre. El cierre inventado difiere del cierre real. Las diferencias dejan huellas. Puede que haya habido momentos en los que se sintió tonta por preocuparse, seguidos de momentos de anhelo que contradecían ese sentimiento. Las contradicciones emocionales suelen surgir cuando las situaciones quedan sin resolver. El autojuicio combinado con el apego crea conflicto interno. El conflicto retrasa la sanación. El silencio contribuyó a la contradicción. La contradicción mantuvo la tensión emocional. Con el tiempo, la aceptación podría haberse formado gradualmente,
pero es probable que algunas preguntas sin respuesta persistieran bajo la superficie. Los humanos pueden avanzar sin comprender del todo, pero la curiosidad a veces permanece latente. Las cicatrices emocionales suelen conectarse con la incertidumbre más que con el dolor. Lo desconocido deja huellas más profundas. El silencio moldeó la memoria a largo plazo. La memoria influye en la percepción de las relaciones futuras. Lo que la volvía loca no fue simplemente que te fueras, sino que eliminaras la explicación, el cierre y la previsibilidad simultáneamente, dejándola reconstruir la realidad sola. Los humanos anhelan comprensión para procesar el cambio emocional y dejaste un vacío donde debería haber habido comprensión. Ese vacío resonó con más fuerza que las palabras habladas. El silencio se convirtió en el recuerdo definitivo del final. La ausencia de respuestas creó turbulencia psicológica. A veces, lo que no se dice deja la huella más profunda. Al principio, probablemente asumió que eventualmente regresarías con una explicación, porque las desapariciones repentinas a menudo se sienten temporales en lugar de definitivas. La esperanza puede actuar como un colchón que retrasa el dolor emocional, permitiendo que la mente crea que la claridad llegará pronto. Es posible que haya revisado los mensajes repetidamente, esperando algo que devolviera la lógica a la situación. A medida que pasaba el tiempo y no llegaba nada, la anticipación se transformaba lentamente en ansiedad. Cuanto más se prolongaba el silencio, más pesado se volvía emocionalmente. El colapso de las expectativas a menudo dolía más que el evento original. El silencio prolongaba el impacto emocional durante días y semanas. Sin respuestas, su mente probablemente empezó a llenar vacíos con posibilidades imaginarias, algunas de las cuales eran mucho peores de lo que la realidad podría haber sido. Los humanos tendemos a asumir lo peor cuando falta información, porque la incertidumbre desencadena patrones de pensamiento protectores. Quizás se preguntó si perdiste el interés repentinamente, conociste a otra persona o descubriste algo en ella que cambió tus sentimientos. Cada escenario imaginado generó su propia reacción emocional, pero ninguno le proporcionó alivio. La imaginación puede generar historias interminables cuando faltan los hechos. El silencio permitió que la imaginación tomara el control. La imaginación intensificó la angustia. Tu inexplicable partida también pudo haberla hecho cuestionar su propio juicio, porque confiaba en su percepción de la relación antes de que te fueras. Cuando los eventos contradicen las expectativas sin explicación, la confianza en uno mismo se debilita temporalmente. Quizás se preguntó si malinterpretó tus intenciones por completo o ignoró las señales de advertencia sin darse cuenta. Esa duda puede resultar inquietante porque afecta la confianza más allá de la propia relación. Confiar en la propia percepción es esencial para la seguridad emocional. El silencio interrumpió esa confianza. La interrupción creó inestabilidad interna. Probablemente hubo momentos en que la ira afloró con fuerza, especialmente cuando consideró que la honestidad habría requerido un esfuerzo mínimo en comparación con la desaparición. Sentir que le niegan una explicación puede sentirse como si le negaran el respeto. Quizás creyó que merecía claridad simplemente porque existía una implicación emocional. La ira suele surgir cuando se siente violada la justicia. Sin embargo, la ira por sí sola no puede resolver las preguntas sin respuesta, lo que significa que la frustración a menudo persiste. El silencio produjo ambas emociones simultáneamente. Los sentimientos encontrados prolongaron la confusión.